Hace 4 semanas, mis padres vendieron el piano de cola de mi abuela, ese instrumento histórico que ella me prometió sería mío, y usaron cada peso de los 1.800.000 para comprarle a mi hermana una BMW X5 último modelo. Pensaron que doña Rosa estaba demasiado sedada en cuidados paliativos para enterarse jamás. Pensaron que yo era demasiado cobarde para decírselo. Se equivocaron de cabo a rabo. Cuando finalmente le conté a mi abuela lo que habían hecho, ella no lloró ni gritó. Simplemente tomó su celular, marcó un número y pronunció 7 palabras que destruirían todo lo que mis padres creían poseer. Pero antes de entrar en la historia, apóyanos dándole like y suscribiéndote ahora mismo. También quiero saludarlos. Déjenme en los comentarios su nombre, su ciudad, ideas. Gracias. Déjenme llevarlos de regreso al día en que todo empezó. Esa tarde calurosa, cuando mi abuela fue ingresada a cuidados paliativos en Cuernavaca. La llamada llegó un martes por la tarde, justo después de mi última clase de música folclórica del día en la Ciudad de México. Doña Rosa tuvo otro infarto, dijo mi padre sin siquiera saludarme, sin una pizca de calidez en su voz. Está estable, pero la trasladan a paliativos. Reunión familiar en el hospital en 1 hora. Dejé todo tirado. Cancelé mis clases de la tarde. Agarré mis llaves y manejé como loca hacia Cuernavaca. Para cuando llegué al hospital, mis padres y mi hermana Valeria ya estaban reunidos en una esquina de la sala de espera, hablando en voz baja como conspiradores. Mi padre, don Mateo Solís, estaba parado con los brazos cruzados, su reloj Rolex brillando bajo las luces fluorescentes. Mi madre, doña Beatriz, sostenía su bolsa Louis Vuitton como si fuera un escudo. Y Valeria, 4 años menor que yo, siempre la consentida, estaba pegada a su iPhone tomándose selfies, apenas levantando la mirada cuando llegué. «Qué bueno que llegaste», dijo mi padre como quien le habla a una empleada doméstica. «Necesitamos organizar las responsabilidades». Ni siquiera me preguntó cómo estaba. Ni un «esto debe ser difícil para ti». Solo logística fría y calculadora. Alguien tiene que visitar a mamá todos los días, continuó mi padre. Beatriz y yo tenemos el negocio de bienes raíces que atender. Valeria está en una etapa crucial con la familia de Sebastián, Sebastián Mendoza. El novio de Valeria de 8 meses, hijo del socio más importante de mi padre, un desarrollador inmobiliario que tenía medio Polanco en sus manos, la llave de oro para que mi familia finalmente entrara al círculo exclusivo que tanto anhelaban. Entonces, Mariana, mi padre me miró como quien asigna la tarea más aburrida del mundo. Tú te encargarás de las visitas diarias. Tu horario es flexible. Las maestras de música no trabajan exactamente horas completas, ¿verdad? Quise gritarle que yo daba clases a 37 niños cada semana, que dirigía talleres de música tradicional mexicana después de la escuela, que mi tiempo valía tanto como el suyo, pero me quedé callada como siempre. Claro, dije en voz baja. De todas formas, quiero estar con ella. Perfecto. Mi padre ya estaba volteándose, dando el tema por cerrado. Manténnos informados si algo cambia. Mientras caminaba por el pasillo hacia el cuarto de mi abuela, escuché la voz de mi madre flotando detrás de mí, dirigida a Valeria, pero suficientemente alta para que yo escuchara. Al menos la inútil sirve para algo. Seguí caminando. No me di la vuelta. No porque no hubiera escuchado esas palabras como puñales, sino porque me había acostumbrado tanto a ese tipo de dolor que ya ni siquiera esperaba que alguien lo reconociera. Ese era mi lugar en la familia Solís, la invisible, la olvidable, la que siempre quedaba en segundo plano. El cuarto de doña Rosa olía a lavanda y a los libros viejos que ella siempre insistía en tener cerca. Intentan hacer que todo huela a hospital, a desinfectante y muerte, me dijo en mi primera visita. Me niego rotundamente. Si voy a morir, moriré rodeada de las cosas que amo. Tenía 78 años, la mente afilada como navaja a pesar de la insuficiencia cardíaca congestiva que le estaba robando la vida. Los doctores le daban semanas, quizás un par de meses si tenía suerte, y su corazón resistía. Yo la visitaba todos los días después de mis clases. Hablábamos de música,
de sus años tocando en los teatros más importantes de México, de mis estudiantes que todavía no sabían leer partituras, pero que ya sentían el son jarocho y los guapangos en el alma. Una tarde, mientras el sol se ponía tras las montañas de Cuernavaca, ella tomó mi mano. Su agarre era débil, mucho más débil de lo que recordaba, pero sus ojos seguían siendo intensos y llenos de vida. Mariana, necesito que sepas algo importante. Lo que sea, abuela. El piano Pleyel. Hizo una pausa deliberada, dejando que el nombre flotara entre nosotras. El piano de mi madre, el del siglo XIX. Lo conocía perfectamente. Había aprendido mis primeras escalas en esas teclas de marfil amarillento cuando tenía apenas 7 años. Ese piano había sido la banda sonora de toda mi infancia, el único lugar en mi familia donde me sentía verdaderamente vista, escuchada, valorada. Había pertenecido a un compositor mexicano famoso en la época del Porfiriato y valía una fortuna no solo en dinero, sino en historia. «Es tuyo», dijo mi abuela con firmeza absoluta. Ya se lo dije a Mateo y a Beatriz. Se los dije el mes pasado delante de toda la familia. Ese piano te pertenece a ti, niña. Recordaba perfectamente esa conversación, la mandíbula de mi padre apretándose hasta que se le marcaron las venas, mi madre intercambiando esa mirada cómplice con Valeria, mi hermana poniendo los ojos en blanco y murmurando algo sobre chatarra vieja y sentimental que solo estorba. «Abuela, no tienes que hacer eso. Quiero hacerlo». Apretó mi mano con toda la fuerza que le quedaba. «Eres la única que entiende lo que significa ese instrumento, lo que representa para nuestra familia. Prométeme que lo cuidarás. Te lo prometo». Sonrió entonces, esa sonrisa misteriosa que parecía guardar secretos que yo todavía no podía comprender. «Hay algunas cosas en la vida más valiosas que todo el dinero del mundo, mi niña, y hay personas que necesitan aprender esa lección de la manera más dolorosa posible». 2 semanas después, mi mundo se derrumbó. Mi abuela me había pedido que trajera unas fotografías viejas de la hacienda familiar en Cuernavaca, imágenes de sus días como concertista profesional, recuerdos que quería ver una última vez antes de que fuera demasiado tarde. Yo todavía tenía la llave de la casa, así que manejé hasta allá un jueves lluvioso por la tarde. La hacienda estaba inquietantemente silenciosa, demasiado silenciosa. Caminé por el zaguán de cantera, pasé el comedor con su mesa colonial de 20 sillas y entré a la sala principal donde el piano Pleyel había descansado durante más de 30 años, como el corazón musical de la casa. El espacio estaba vacío. Se me cortó la respiración. Donde debería estar el piano no había absolutamente nada más que una marca rectangular perfecta en la alfombra persa. Un fantasma, la silueta de algo que había vivido ahí por décadas y que ahora había sido arrancado violentamente, como quien arranca el corazón de un cuerpo. Mis manos temblaban incontrolablemente mientras sacaba mi celular. «Mamá». Mi voz se quebró. «¿Dónde está el piano de la abuela?» Una pausa larga, incómoda. Luego escuché la voz de mi madre, casual y despreocupada, como quien habla del clima. «Tu padre se encargó de eso. Asuntos de adultos, Mariana. No tienes por qué preocuparte». «Se encargó». «¿Cómo que se encargó? ¿Dónde está? Ya te dije, no te preocupes por eso». Clic. Me colgó el teléfono en la cara. Me quedé parada en esa sala vacía por lo que parecieron horas, mirando fijamente la marca en la alfombra como si pudiera hacer aparecer el piano de nuevo solo con la fuerza de mi voluntad. La lluvia golpeaba los ventanales coloniales. A lo lejos, los truenos rodaban sobre las montañas. Sentía como si me hubieran vaciado por dentro, como si alguien hubiera entrado a mi pecho y arrancado algo vital. Esa misma noche manejé directamente a la casa de mis padres en Polanco. Mi padre abrió la puerta con un vaso de whisky en la mano, viéndose molesto por la interrupción como si yo fuera una vendedora inoportuna. «El piano», dije sin más preámbulos. «¿Qué hicieron con él?» Ni siquiera parpadeó. «Lo vendimos. Conseguimos 1,800,000 pesos. Excelente precio considerando». El mundo se inclinó bajo mis pies. «¿Lo vendieron?» La abuela dijo que era mío.
Tu abuela se está muriendo, Mariana. Tomó un sorbo tranquilo de su whisky. Ella ya no necesita un piano. Y tú tampoco. Detrás de él escuché el tintineo de llaves de auto. Valeria apareció en el pasillo, sonriendo de oreja a oreja, moviendo unas llaves BMW con un control remoto que brillaba. Llaves nuevas para auto nuevo, canturreó mi hermana. ¿Le compraron un auto? Mi voz sonaba plana, muerta. Con el piano de la abuela. Mi padre se encogió de hombros como si le hubiera preguntado qué había cenado. Una BMW X5. Valeria necesita causar la impresión correcta en la familia Mendoza. Sebastián y sus padres son muy particulares con las apariencias. Ya sabes cómo es esa gente de Polanco. Ese piano era para mí. ¿Y qué ibas a hacer tú con él? Mi madre apareció detrás de mi padre, los brazos cruzados, la expresión dura. Tú das clases de música a niños, Mariana. No eres concertista. No tienes ni el espacio ni la categoría para ese instrumento. Valeria necesitaba ese dinero para su futuro, para nuestro futuro como familia. Su futuro. Repetí las palabras, saboreando su amargura en mi lengua. Valeria se paseó hacia el vestíbulo, meciendo sus llaves nuevas como un trofeo de guerra. No seas envidiosa, Mari, no te queda bien. Sonrió mostrando todos los dientes, perfectamente blanqueados. Tal vez si hubieras escogido una mejor carrera, tú también podrías comprarte cosas bonitas. Miré a mis padres, a mi hermana, a la vida que habían construido donde yo siempre era el último pensamiento, siempre la que recibía las sobras, siempre la invisible. Mi voz sonó sorprendentemente calmada cuando pregunté, ¿la abuela lo sabe? Silencio absoluto. ¿Sabe ella que vendieron su piano? La cara de mi madre se endureció como piedra. Está en cuidados paliativos, Mariana. Está sedada la mitad del tiempo con morfina. No necesita saber nada que pueda alterarla o causarle estrés innecesario. Lo que quieres decir es que no quieres que se entere. Lo que quiero decir, mi madre dio un paso hacia mí, su voz bajando a algo frío y amenazante, es que si tú le cuentas esto y le causa un shock que empeore su condición y pasa algo malo, eso va a caer completamente sobre tu conciencia. ¿Quieres ser responsable de matar a tu propia abuela? La acusación colgó en el aire como veneno puro. Debí haberme echado para atrás. La vieja Mariana lo habría hecho, asintiendo y tragándose el dolor como había hecho toda su vida. Pero algo había cambiado dentro de mí en ese momento. Algo finalmente se había roto para siempre. La abuela tiene derecho a saber qué pasó con su propiedad, dije en voz baja pero firme, y yo no voy a mentirle. Me di la vuelta y salí de esa casa antes de que pudieran responder, antes de que pudieran manipularme de nuevo. Esa noche no pude dormir ni un segundo. Mi departamento en la Condesa se sentía más pequeño que nunca, ese modesto lugar de un cuarto que mis padres siempre habían señalado como prueba de mis malas decisiones de vida. Me senté en mi sofá de segunda mano, mirando una fotografía enmarcada en el librero. Doña Rosa en su último concierto profesional hace 20 años. Sus dedos suspendidos sobre las teclas, su rostro luminoso de propósito y pasión. Ese mismo piano, el que habían vendido como si fuera basura. Las palabras de mi madre daban vueltas en mi cabeza una y otra vez. Si pasa algo, será tu culpa. ¿Tenía razón? Si le contaba a mi abuela, el shock la mataría. ¿Estaría causando más dolor en sus últimos días de vida? Pero entonces recordé lo que la abuela siempre me había enseñado. La verdad puede herir, me dijo una vez cuando yo tenía 12 años y no quería confesar que había reprobado un examen de matemáticas. Pero las mentiras siempre hieren más profundo. Solo toman más tiempo en mostrar el daño. Me abracé las rodillas contra el pecho y pensé en los últimos 27 años de mi vida. Cada vez que me había quedado callada para mantener la paz familiar, cada vez que había aceptado menos de lo que merecía porque pelear parecía inútil, cada vez que me había hecho más pequeña para que mi familia pudiera sentirse más grande, más importante, más exitosa. ¿Y a dónde me había llevado todo eso? Aquí, sola, invisible, viendo cómo borraban los deseos de mi abuela, como si sus palabras no significaran absolutamente nada.
Si me quedaba en silencio ahora, no estaría manteniendo la paz. Me estaría convirtiendo en cómplice de su traición. A las 3 de la mañana tomé mi decisión final. Mi abuela merecía la verdad, toda la verdad. Merecía saber que su hijo le había robado, le había mentido y había asumido que ella estaba demasiado débil para importar. Y tal vez, solo tal vez, yo también merecía dejar de disculparme por existir. Programé mi alarma para temprano en la mañana. Iría al hospicio antes de mis clases. Le contaría todo y enfrentaría las consecuencias, fuera cual fuera. Pero lo que no sabía, lo que no podía imaginar ni en mis sueños más locos, era que mi abuela había estado esperando exactamente este momento, y que tenía un plan que llevaría 5 años en desarrollo. Amigos, cada historia que les cuento sale todos los días. Pero YouTube solo se las mostrará si tocan el botón rojo de suscribirse. Toquen suscribirse, activen la campanita y nunca se perderán una historia. Gracias. Mi abuela estaba despierta cuando llegué a la mañana siguiente, recostada contra sus almohadas, observando el amanecer a través de la ventana que daba a los jardines del hospicio. Las montañas de Cuernavaca se veían púrpuras en la distancia, todavía envueltas en la neblina matutina. «Te ves como si no hubieras dormido nada», dijo suavemente sin voltear a verme. No dormí. Acerqué una silla a su cama y tomé su mano. Sus dedos se sentían tan frágiles como huesos de pájaro envueltos en papel de seda. «Abuela, tengo que contarte algo, y va a dolerte». Sus ojos, todavía penetrantes a pesar de todo, estudiaron mi rostro con esa intensidad que siempre me hacía sentir como si pudiera ver directamente dentro de mi alma. «Entonces cuéntamelo todo, niña». Y lo hice. Le conté sobre el espacio vacío en la sala de la hacienda, los 1,800,000 pesos, la BMW X5 brillante a nombre de Valeria, el desprecio casual de mi padre, la amenaza fría de mi madre. Le conté cada detalle horrible, preparándome para las lágrimas, para el shock, para el tipo de devastación que podría romper lo que quedaba de su corazón frágil. En lugar de eso, doña Rosa dejó escapar un suspiro largo y profundo. No era un jadeo de dolor ni un grito de traición. Era un suspiro de alguien que había visto venir exactamente esto, el suspiro de alguien que había estado esperando. «Abuela», susurré, confundida por su reacción. Ella volteó a verme, y su expresión no mostraba sufrimiento. Estaba calmada, casi resignada, pero había algo más ahí, algo que brillaba en sus ojos como determinación de acero. «Sabía que esto podría pasar, mi amor». «¿Sabías? Conozco a mi hijo». Su voz era firme, clara como cristal a pesar de su debilidad física. He observado cómo se ha convertido en esta persona durante 40 años. Tenía la esperanza de que cambiara, de que el Mateo que yo crié todavía estuviera ahí en algún lugar. Pero también me preparé para la posibilidad de que nunca cambiara. Mi mente daba vueltas tratando de procesar sus palabras. «¿Prepararte? ¿Cómo?». No respondió directamente. En lugar de eso, extendió la mano hacia su mesa de noche. «Pásame mi celular, ¿quieres?». Se lo pasé, completamente confundida sobre qué estaba pasando. Ella navegó por sus contactos con una destreza sorprendente para alguien en su condición. Encontró un nombre y presionó llamar. Luego puso el altavoz, 3 timbrazos. Después, una voz masculina profunda y mesurada respondió. «Rosa, ¿cómo te sientes?». «Me estoy muriendo, Estrada. Pero tengo la mente completamente clara y es momento de actuar». Una pausa al otro lado de la línea. «Entiendo perfectamente». «¿Cuándo?». «El domingo, en la fiesta de cumpleaños de Beatriz, en mi casa. Prepararé todos los documentos necesarios». «Gracias, viejo amigo. Has sido un tesoro todos estos años». Terminó la llamada y me miró con una pequeña sonrisa conocedora que me hizo sentir como si estuviera viendo apenas la punta de un iceberg masivo. «Abuela», la miré fijamente. «¿Quién es Estrada?». «Licenciado Rafael Estrada». Dejó el teléfono con cuidado sobre la mesa.
Ha sido mi abogado durante 30 años. Fue el mejor amigo de tu abuelo. Que en paz descanse. Lo conozco desde antes de que tu padre naciera. Tienes tu propio abogado. La sorpresa en mi voz era evidente. ¿Separado de papá? Tengo muchas cosas que tu padre no sabe, Mariana. Sus ojos brillaron con algo que casi parecía diversión. Mateo asume que entiende perfectamente todos mis asuntos, mis finanzas, mis propiedades. Siempre ha asumido eso. Y esa arrogancia, esa suposición ciega, es su mayor debilidad. Me sentí como si estuviera parada al borde de un precipicio, mirando hacia profundidades que no podía ver completamente. ¿Qué va a pasar el domingo en la fiesta de mamá? Justicia. Mi abuela apretó mi mano, retrasada quizás, pero justicia al fin. No entiendo nada. No necesitas entender todo todavía. Se recostó contra las almohadas, luciendo repentinamente más cansada, como si esa conversación le hubiera drenado toda su energía. Solo necesito que hagas una cosa por mí. Lo que sea. Ven a la fiesta, vístete bonita, elegante, y trae toda tu paciencia. Un fantasma de sonrisa cruzó su rostro. El tipo de paciencia que te enseñé cuando estabas aprendiendo a tocar Chopin y querías aventar las partituras por la ventana de pura frustración. Casi me reí a pesar de todo lo que estaba sintiendo. ¿Tan grave es? Peor. Su expresión se suavizó. Pero absolutamente necesario. Tu padre y tu madre necesitan aprender que las acciones tienen consecuencias reales. Y he pasado los últimos 5 años asegurándome de que cuando finalmente llegara la lección sería completamente inolvidable. 5 años. Ella había estado planeando algo durante 5 años completos. Abuela, ¿qué hiciste exactamente? Cerró los ojos, el agotamiento finalmente ganando la batalla. Te protegí, mi amor, de la manera en que debí haberte protegido desde hace mucho tiempo. Solo lamento haber tardado tanto en actuar. Me quedé sentada con ella hasta que se durmió, mi mente girando con 1000 preguntas. Licenciado Estrada, domingo, la fiesta de cumpleaños de mi madre en la hacienda de la abuela. Algo grande estaba a punto de cambiar. Podía sentirlo en mis huesos, en el aire mismo. 2 días después me encontré sentada en una pequeña oficina de abogados en las afueras de Cuernavaca, en un edificio colonial restaurado que olía a madera vieja y papeles legales. El licenciado Rafael Estrada no era para nada lo que había imaginado. Tenía unos 60 y tantos años, cabello plateado perfectamente peinado, lentes de armazón dorado y movimientos lentos pero precisos. Su oficina estaba forrada de piso a techo con volúmenes legales encuadernados en piel. Mariana Solís. Extendió su mano con una sonrisa genuina. Tu abuela habla de ti constantemente. Es un verdadero placer conocerte finalmente. Licenciado Estrada, yo... Por favor, llámame Rafael. Hizo un gesto hacia una silla frente a su escritorio de caoba maciza. Siéntate. Tu abuela me pidió que te explicara algunas cosas antes del domingo. Me senté. Mis manos temblaban ligeramente y las oculté en mi regazo. Tu abuela es una mujer extraordinaria, comenzó Rafael juntando sus manos sobre el escritorio. También es mucho más astuta de lo que sus hijos le dan crédito. Ha estado observando, planeando, preparándose. ¿Preparándose para qué exactamente? Dobló sus manos cuidadosamente. Dime, Mariana, ¿sabes quién es el dueño legal de la hacienda donde viven tus padres? Ellos son los dueños. La abuela se la dio cuando murió mi abuelo hace 10 años. La expresión de Rafael no cambió ni 1 milímetro. ¿Eso es lo que te dijeron? Es lo que todos dicen, lo que todos saben. Todos están equivocados. Sacó una carpeta de un cajón de su escritorio y la deslizó hacia mí a través de la superficie pulida. Tu abuela permitió que Mateo y Beatriz vivieran en esa casa de manera gratuita, pero nunca, jamás, transfirió la propiedad legal, ni legal ni formalmente. Miré el documento que tenía enfrente. La escritura de la propiedad. El nombre de Rosa Méndez de Solís, claro como el día, sin transferencia, sin modificación, sin nada que indicara que alguna vez había dejado de ser suya. Han estado viviendo en su casa durante 10 años, dije lentamente,
procesando la información, pensando que era de ellos. Precisamente, mi cabeza daba vueltas. ¿Pero por qué la abuela los dejaría creer eso? Porque estaba observando, Mariana. Rafael se inclinó hacia adelante, su expresión seria, observando para ver si su hijo demostraría que sus miedos estaban equivocados. Desafortunadamente, Mateo hizo exactamente lo que ella temía que haría. Esa noche regresé a mi departamento y comencé a buscar entre mis cosas. Mi abuela me había dado una caja de pertenencias viejas hace años, fotografías descoloridas, cartas amarillentas, flores prensadas de su jardín. Nunca la había revisado con cuidado. Se sentía demasiado íntimo, como leer el diario personal de alguien. Pero ahora necesitaba respuestas desesperadamente. Lo encontré cerca del fondo, debajo de una pila de programas de concierto descoloridos, un sobre sellado, amarillento por la edad, con mi nombre escrito en la elegante caligrafía de mi abuela. Y debajo, 6 palabras que me hicieron temblar. Para Mariana cuando necesites entender. Mis dedos temblaban mientras lo abría con cuidado. Adentro había una fotografía y una copia de un documento legal. El encabezado estaba parcialmente oscurecido, pero podía ver claramente la firma de mi abuela en la parte inferior, fechada hace 5 años exactos, y en su letra una nota pegada en la esquina. La casa nunca salió de mis manos, mi amor. Solo la presté. Y algunos que piden prestado no merecen el privilegio. Lo leí 3 veces. Luego lo entendí todo con una claridad que me dejó sin aliento. La fiesta del domingo se llevaría a cabo en la hacienda de mi abuela, la misma casa que mis padres trataban como propia, donde habían organizado cenas elegantes y reuniones navideñas, donde habían vendido el piano que descansaba en la sala como si les perteneciera, pero no les pertenecía. Nunca les había pertenecido. Mi padre había construido todo su sentido de estatus y éxito sobre una base que no existía, sobre una mentira que él mismo se había creído. Pensé en todas las veces que me había dado sermones sobre activos reales e inversiones inteligentes, todas las veces que se había burlado de mi pequeño departamento en la Condesa mientras estaba parado en una casa que ni siquiera era suya. La ironía era casi demasiado perfecta para ser real. Guardé la carta de vuelta en su sobre y la coloqué en mi mesa de noche. El domingo estaba a solo 3 días de distancia. Lo que sea que mi abuela hubiera planeado iba a suceder en el lugar que mis padres habían reclamado como su territorio, y ellos no tenían la más mínima idea de lo que se les venía encima. La noche antes de la fiesta, mi abuela llamó. Su voz sonaba más débil que antes, y podía escuchar el esfuerzo que le costaba cada palabra, pero su mente seguía afilada como siempre. «Mariana, ¿estás lista para mañana? Creo que sí». Hice una pausa. «Abuela, ¿estás segura de esto? Es el cumpleaños de mamá, delante de toda esa gente. Por eso precisamente tiene que ser mañana». Tomó un respiro lento y trabajoso. «Tu padre vendió mi piano delante de todos. Lo anunció en esa cena familiar el mes pasado, como si fuera su decisión. No me preguntó. No pensó en ti. Asumió que yo estaba demasiado débil y que tú eras demasiado callada para importar». Cerré los ojos recordando esa cena horrible. Lo recuerdo. Entonces entiendes por qué la lección necesita testigos. Su voz se suavizó. «No estoy haciendo esto por venganza, mi amor. La venganza es vacía y no lleva a nada bueno. Estoy haciendo esto porque es lo correcto. Y porque tú mereces estar protegida, especialmente después de que yo ya no esté aquí». Lágrimas ardieron detrás de mis párpados cerrados. «Abuela, debí haber actuado antes». La escuché tomar otro respiro dificultoso. «Observé cómo te trataban durante años y años. Seguí esperando que Mateo cambiara, que encontrara algo de decencia. Ese fue mi error. El amor me cegó durante demasiado tiempo. No es tu culpa. Quizás no completamente, pero aún puedo corregirlo ahora». Una pausa larga. «No me queda mucho tiempo, Mariana. Los doctores dicen semanas, pero yo siento que es menos. Lo siento en mis huesos. Así que necesito saber algo. ¿Confías en mí?» «Siempre». «Entonces ven mañana».
Ponte algo que te haga sentir fuerte y poderosa. Y sin importar lo que pase, recuerda esto. Tú no eres la villana de esta historia. Nunca lo has sido. Nos despedimos. Sostuve el teléfono contra mi pecho durante mucho tiempo después de que ella colgó. Mañana cambiaría todo. Solo tenía que estar lista para dejarlo suceder y confiar en que mi abuela sabía exactamente lo que estaba haciendo. El domingo llegó con ese tipo de sol brillante de invierno que hace que todo se vea más nítido, más definido. La hacienda de mi abuela, la casa prestada de mis padres, lucía casi festiva cuando llegué. Alguien había colgado un letrero gigante de Felices 60 Beatriz a través del zaguán de cantera. Los autos llenaban el camino de entrada y se desbordaban hacia la calle. Mercedes, Audis, BMWs, toda la crema innata de Polanco. Me estacioné al final de la fila y me quedé sentada en mi viejo Chevy por un momento, reuniendo coraje. Había escogido un vestido azul marino, sencillo pero elegante. Aretes de perlas que mi abuela me había regalado para mis 21 años. Mi cabello recogido en un chongo limpio y profesional. Armadura para una batalla que no entendía completamente, pero para la que tenía que estar preparada. Adentro, la casa zumbaba con aproximadamente 30 invitados, tíos y tías que solo veía en Navidad. Vecinos de los viejos tiempos, un puñado de asociados de negocios de mi padre, todos con trajes caros y sonrisas ensayadas. Reconocí al señor Mendoza cerca de la chimenea de cantera. Sebastián estaba parado junto a él con Valeria colgada de su brazo como un accesorio más. La sala principal capturó mi atención inmediatamente. La esquina donde el piano Pleyel había estado durante 30 años estaba dolorosamente vacía. Alguien había colocado una planta enorme ahí, tratando de llenar el vacío. Se veía ridícula, una disculpa verde y frondosa por algo que no podía ser perdonado. Mi madre estaba cerca de la mesa del comedor con un vestido rojo de diseñador, recibiendo cumplidos como una reina aceptando tributos. Mi padre rondaba cerca, trabajando la sala con ese encanto practicado que había perfeccionado durante décadas de negocios. Y en la esquina más lejana, casi invisible entre la multitud, estaba sentado el licenciado Rafael Estrada. Su portafolio de piel descansaba junto a su silla. Nuestras miradas se encontraron a través del salón y me dio un asentimiento casi imperceptible. Yo asentí de vuelta, sintiendo cómo mi estómago se retorcía en nudos. Mi tía Esperanza, la hermana menor de mi abuela, apareció a mi lado. «Mariana, mi amor, ¿cómo está Rosa realmente?» «Cansada», dije honestamente, pero todavía lúcida, todavía ella misma. Ella siempre fue la inteligente de la familia. Los ojos de tía Esperanza se deslizaron hacia la esquina vacía. Noté que el piano ya no está. Mateo dijo que Rosa quería venderlo. Abrí la boca para responder, pero la voz de mi padre cortó a través de la multitud como un cuchillo. «Atención todos, por favor». Mi padre estaba parado en el centro de la sala, copa de cristal en alto, comandando el espacio como si fuera suyo, lo cual, ahora yo sabía, definitivamente no lo era. Hoy celebramos 60 maravillosos años de Beatriz Solís. Aplausos llenaron la sala. Mi madre brillaba, radiante. Y también quiero aprovechar este momento para compartir noticias emocionantes de la familia. Mi estómago se hundió como piedra. Como algunos saben, nuestra hija Valeria ha estado saliendo con Sebastián Mendoza, el hijo de mi querido amigo y socio Carlos. Hizo un gesto hacia Sebastián, quien sonrió educadamente. Y para celebrar su brillante futuro juntos, tenemos una sorpresa muy especial. Condujo a toda la fiesta afuera, donde una BMW X5 plateada reluciente estaba estacionada en el camino de entrada con un moño rojo gigante sobre el cofre, como un premio, como un trofeo, como prueba tangible de éxito y estatus. Un regalo, anunció mi padre con orgullo desbordante, hecho posible por la generosidad de doña Rosa. Ella vendió su piano antiguo para invertir en el futuro de su nieta. Valeria chilló, aventó sus brazos alrededor de mi padre y posó para fotos junto al auto. Los flashes de los celulares iluminaban la escena como fuegos artificiales.
Yo me quedé congelada en el pórtico. Él lo estaba haciendo otra vez, reescribiendo la historia completa, convirtiéndose en el héroe mientras borraba los deseos de mi abuela por completo, mientras me borraba a mí por completo. Una mujer que no reconocí se inclinó hacia su esposo y susurró suficientemente alto para que yo escuchara. ¿No se suponía que ese piano era para la otra nieta? ¿La maestra de música? Su esposo se encogió de hombros. Supongo que los planes cambiaron. La tía Esperanza apareció junto a mí, su cara pálida como la cal. Mariana, ¿Rosa realmente estuvo de acuerdo con esto? Antes de que pudiera responder, Valeria me vio y gritó, su voz goteando con falsa dulzura diseñada para humillarme. Mari, ven a tomarte una foto. No seas envidiosa, estoy segura de que la abuela te dejará algo también, tal vez su colección de partituras viejas. Risas dispersas de la multitud. Mis manos temblaban incontrolablemente. Mi visión se nubló con lágrimas que me rehusaba absolutamente a dejar caer. Y entonces, detrás de mí, escuché el clic inconfundible de un portafolio abriéndose. Todos comenzaron a regresar adentro, pero la tía Esperanza bloqueó el camino de mi padre en la puerta. Su voz era firme, aunque podía ver sus manos temblando. Mateo, necesito preguntarte algo importante. La sonrisa de mi padre no vaciló ni un milímetro. Puede esperar, Esperanza. Estamos en medio de una celebración. ¿Le preguntaste a Rosa antes de vender ese piano? La pregunta cayó como una piedra en agua quieta. Las conversaciones cercanas se cortaron abruptamente. Mamá está en cuidados paliativos, dijo mi padre, con esa voz suave y controlada que usaba para negocios. No está en condiciones de tomar este tipo de decisiones. Hicimos lo mejor para ella. Hablé con ella esta mañana. La voz de la tía Esperanza se hizo más fuerte, más segura. Está completamente lúcida, Mateo, completamente en sus cabales, y me dijo que nunca le pediste permiso, que ni siquiera le dijiste lo que ibas a hacer. Más personas estaban escuchando ahora. Vi al señor Mendoza fruncir el ceño. Vi a Sebastián moverse incómodo. Mi madre se abrió paso hacia adelante, el rostro rojo de furia apenas contenida. Esperanza, este es mi cumpleaños. No hagas una escena. ¿Una escena? La tía Esperanza se rió, pero no había humor en el sonido. Beatriz, tu esposo vendió la posesión más preciada de Rosa sin su conocimiento ni su permiso y usó el dinero para comprar un auto. Si alguien está haciendo una escena aquí, definitivamente no soy yo. El cuarto se había quedado en completo silencio. 30 pares de ojos rebotaban entre mi tía y mis padres como si estuvieran viendo un partido de tenis. La compostura de mi padre se agrietó ligeramente. Este es un asunto familiar privado. No necesita discutirse en público. En realidad, una nueva voz dijo desde atrás de nosotros, creo que público es exactamente donde necesita discutirse. Me di la vuelta. El licenciado Rafael Estrada estaba de pie ahora, su portafolio abierto, una carpeta gruesa de documentos en su mano. Caminó hacia el centro del cuarto con la autoridad tranquila de un hombre que había hecho esto 1000 veces antes. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Rafael Estrada. Soy el abogado de Rosa Méndez de Solís. La cara de mi padre se puso blanca como papel. El silencio era absolutamente sofocante. Rafael se posicionó cerca de la esquina vacía donde el piano solía estar. Una elección que sentí fue completamente deliberada. Me disculpo por interrumpir esta celebración, dijo, su voz cargando fácilmente a través del cuarto lleno. Pero Rosa Méndez de Solís me ha pedido que aborde algunos asuntos urgentes respecto a su patrimonio. Dadas las circunstancias recientes, ella sintió que era importante que su familia y aquellos cercanos a ellos escucharan esto directamente de fuentes legales. Mi padre encontró su voz primero, aunque salió estrangulada. Mi madre tiene un abogado. ¿Desde cuándo? Desde hace 30 años, Mateo. El tono de Rafael era educado pero cortante como vidrio. También representé a tu padre, que en paz descanse. Sabrías esto si alguna vez te hubieras molestado en preguntar sobre los asuntos legales de tu madre. Jadeos ahogados llenaron el cuarto. Alguien en la parte de atrás susurró, Dios mío, esto es increíble. Mi madre dio un paso al frente,
su voz temblando de furia apenas controlada. Rosa se está muriendo. No está en su sano juicio. Cualquier papel que tengas, señora Solís. Rafael levantó una mano silenciándola con un gesto. Visité a Rosa esta mañana. Su enfermera, Carolina, puede confirmar que está completamente competente y lúcida. Ella me dictó instrucciones específicas y muy detalladas para esta reunión de hoy. Abrió la carpeta y removió un documento, sosteniéndolo de manera que todos pudieran verlo claramente. Ahora bien, entiendo que ha habido cierta confusión sobre la propiedad de bienes raíces. Así que permítanme aclarar esto de una vez por todas. Sostuvo el papel en alto. Esta es la escritura de la propiedad de la casa en la que actualmente nos encontramos. Vi cómo el color drenaba completamente de la cara de mi padre. Noten el nombre en la escritura. Rosa Méndez de Solís. No Mateo Solís. No Beatriz Solís. Rafael hizo una pausa, dejando que las palabras se hundieran profundamente. Esta casa nunca ha sido transferida legalmente. Nunca fue regalada. Sus padres han estado viviendo aquí de manera gratuita durante 10 años completos por la generosidad de Rosa. Nada más que eso. El cuarto estalló en susurros. Mi padre agarró el respaldo de una silla, sosteniéndose. Valeria miraba fijamente a su padre, confusión y pánico peleando en su cara perfectamente maquillada, y el licenciado Rafael Estrada aún no había terminado ni remotamente. Eso, dijo en voz baja, es solo el comienzo de lo que tengo que revelar hoy. Si quieren saber cómo termina esta historia y conocer muchas más, denle al botón rojo de suscribirse. Es gratis y me ayuda muchísimo. La voz de mi padre salió quebrada, desesperada. Esto es imposible. Mamá dijo que la casa era nuestra. Nos lo prometió. Ella prometió que podían vivir aquí. Rafael colocó la escritura sobre la mesa del comedor donde todos podían verla claramente. Nunca prometió propiedad. Hay una diferencia legal muy significativa, señor Solís. Vi cómo la realización se extendía por el cuarto como fuego. El señor Mendoza dio un pequeño paso atrás, alejándose de mi padre. Una de las vecinas intercambió una mirada conocedora con su esposo. Durante 10 años, continuó Rafael con voz calmada y medida, ustedes han disfrutado de esta propiedad sin pagar renta, sin pagar servicios, sin pagar impuestos prediales. Todo cubierto por las cuentas de Rosa. La han tratado como propia. Incluso han hecho modificaciones sin autorización. Hizo un gesto hacia las lámparas modernas que mi madre había mandado instalar el año pasado. Legalmente, ustedes son inquilinos por voluntad del propietario. Y el propietario tiene todo el derecho de terminar ese arreglo en cualquier momento. No puedes hablar en serio. La voz de mi madre era estridente, al borde de la histeria. Hemos vivido aquí por una década entera. Hemos invertido en esta casa, hemos hecho mejoras, inversiones sin autorización escrita. La expresión de Rafael no cambió ni un ápice. Cualquier mejora que hayan hecho sin consentimiento por escrito pertenece legalmente al dueño de la propiedad, Rosa Méndez de Solís. Valeria agarró el brazo de Sebastián con fuerza. Esto es una locura total. Papá, diles que esto es algún tipo de broma de mal gusto. Mi padre no podía hablar. Estaba mirando fijamente la escritura como si fuera su propia sentencia de muerte. También debería mencionar, agregó Rafael casi casualmente, que la ley mexicana toma el fraude de propiedad muy en serio. Representar la propiedad de alguien más como propia, particularmente en contextos de negocios, puede tener consecuencias legales bastante severas. Vi cómo la expresión del señor Mendoza cambiaba de confusión a cálculo frío. Ahora estaba mirando a mi padre de manera diferente, no como a un socio, sino como una responsabilidad peligrosa, como alguien que podía hundirlo a él también. El imperio que mi padre había construido sobre prestigio prestado se estaba desmoronando ante nuestros ojos, y Rafael todavía tenía más documentos en su carpeta. Ahora bien, dijo Rafael, sacando un segundo documento más grueso, llegamos al asunto del fideicomiso. ¿Qué fideicomiso? La voz de mi padre era apenas un susurro estrangulado. Hace 5 años,
Rosa Méndez de Solís estableció un fideicomiso separado, completamente independiente del testamento que fue compartido con su familia. Este fideicomiso fue creado específicamente para proteger sus activos más valiosos en caso de, hizo una pausa delicada, mala conducta financiera. Mala conducta financiera. Mi madre prácticamente escupió las palabras. Somos su familia. Los miembros de la familia aún pueden cometer mala conducta, señora Solís. Como eventos recientes han demostrado muy claramente, Rafael sacó un documento grueso, sus páginas crujientes y de aspecto oficial. De acuerdo con los términos de este fideicomiso, los siguientes activos están asignados irrevocablemente a un único beneficiario: la propiedad en la que estamos parados, las cuentas financieras de Rosa y todos los artículos de valor sentimental, incluyendo el piano Pleyel de 1887 que fue recientemente vendido sin autorización. Levantó la vista y su mirada se posó directamente sobre mí. La única beneficiaria es Mariana Solís. El cuarto quedó en silencio absoluto, un silencio tan denso que podías cortarlo con cuchillo. El grito de Valeria lo rompió. «¿Qué? ¡Esto es fraude!», gritó mi padre. «Fue manipulada. Esa pequeña...» Me señaló con el dedo su cara contorsionada de rabia pura. «Mateo». La voz de Rafael se volvió hielo sólido. Le aconsejaría que escogiera sus siguientes palabras con extremo cuidado. Todo lo que se ha dicho aquí hoy ha sido presenciado por más de 30 personas. La tía Esperanza se movió para pararse junto a mí. Su mano encontró la mía y la apretó con fuerza. Rosa sabía exactamente lo que estaba haciendo, continuó Rafael. Pasó 5 años observando, esperando, rezando para que su hijo demostrara que sus miedos estaban equivocados. En lugar de eso, él vendió su posesión más preciada para comprarle un auto a la nieta que nunca la visita. Hizo una pausa dejando que eso se hundiera. Las acciones tienen consecuencias, señor Solís. Esto es tuyo. Mi madre estaba llorando ahora, el maquillaje corriéndose por su cara. Valeria se veía como si fuera a vomitar. Y yo no podía moverme, no podía respirar, no podía creer lo que estaba escuchando. Rafael dejó que el caos se asentara por un momento antes de continuar. En cuanto a la venta del piano, sacó otro documento. Dado que el piano Pleyel era parte del fideicomiso y Mariana es la beneficiaria designada, la venta conducida sin el consentimiento del fiduciario, es decir, Rosa, constituye disposición no autorizada de activos del fideicomiso. ¿Qué significa eso? La voz de Valeria era pequeña, asustada. Significa que los 1.800.000 pesos deben ser devueltos al fideicomiso dentro de 30 días. La mirada de Rafael barrió a través de mis padres y hermana. El no cumplir resultará en litigio civil por apropiación indebida de propiedad del fideicomiso. Dado el rastro de papel completamente claro, les aseguro que el resultado no sería favorable para su familia. Mi padre se rió, un sonido hueco y desesperado. No tenemos 1.800.000 pesos tirados por ahí. El dinero se fue al auto. Entonces sugiero que encuentren una manera de liquidar ese activo. Rafael asintió hacia la ventana donde la BMW todavía era visible en el camino de entrada, moño rojo y todo. El concesionario podría aceptar una devolución, aunque probablemente tomarán una pérdida significativa. Valeria estalló en lágrimas. ¿Mi auto? ¿Me van a quitar mi auto? No estoy quitando nada, señorita Solís. Simplemente estoy explicando las consecuencias legales de las decisiones de su familia. Vi a Valeria buscar apoyo en Sebastián, pero él ya se había alejado de ella, su expresión cuidadosamente neutral. Su padre le estaba susurrando algo al oído. Ninguno de los dos se veía remotamente comprensivo. En sus ojos podía ver el cálculo. La familia Solís se había convertido en un escándalo, en una responsabilidad, en algo de lo que alejarse rápidamente. Adicionalmente, agregó Rafael, Rosa me ha pedido que les informe que su arreglo de vivienda en esta casa será formalmente reestructurado. Pueden continuar residiendo aquí temporalmente, pero se requerirá un acuerdo de arrendamiento formal con términos claros. ¿Un contrato de arrendamiento?
La voz de mi madre era apenas audible. En la casa donde hemos vivido durante 10 años. En la casa, Rafael corrigió gentilmente, que nunca fue suya, que nunca les perteneció. El cuarto se había quedado mortalmente silencioso. Cada ojo estaba sobre mí. Mi padre se dio la vuelta lentamente, su rostro retorcido con traición y furia. Tú hiciste esto. Su voz temblaba. Tú la envenenaste contra nosotros. Me mantuve firme, encontrando una fuerza que no sabía que tenía. No, papá. Yo no hice nada de esto. Mi voz salió más firme de lo que esperaba. La abuela tomó estas decisiones hace 5 años. Antes de que yo supiera cualquier cosa sobre ellas, me enteré recién esta semana. Mentirosa. La voz de mi madre se quebró con veneno puro. Siempre has estado celosa de Valeria, del éxito de nuestra familia. Esta es tu venganza. ¿Venganza? Sentí algo frío y duro cristalizarse dentro de mí. Yo no vendí el piano de la abuela sin preguntarle. Yo no gasté el dinero en un auto para mí misma. Yo no le mentí a todos sobre lo que pasó. Di un paso adelante, mirando directamente a mi madre. No fui yo quien dijo, al menos la inútil sirve para algo, cuando acepté visitar a la abuela todos los días. No fui yo quien te colgó el teléfono cuando hice preguntas. Y no fui yo quien me amenazó diciendo que sería responsable de matar a la abuela si le contaba la verdad. Jadeos ondularon a través de la multitud. La mano de la tía Esperanza apretó la mía más fuerte. Pasé 27 años siendo invisible en esta familia. Mi voz no vaciló. Lo acepté porque pensé que eso era lo que el amor requería, hacerte más pequeña, para que otros se sientan más cómodos y más grandes. Miré a mi padre, a mi madre, a Valeria todavía llorando por su BMW condenada. Pero la abuela me enseñó algo diferente. Me enseñó que amarse a uno mismo significa defender lo que es correcto, incluso cuando te cuesta todo. Tomé un respiro profundo. Así que esto es lo que quiero que entiendan todos aquí. No voy a disculparme más. No voy a quedarme callada más. Y terminé de pretender que todo está bien cuando definitivamente no lo está. El cuarto estaba absolutamente inmóvil. Podías escuchar un alfiler caer. Después de que la multitud comenzó a dispersarse lentamente, incómodamente, con despedidas susurradas y contacto visual evitado, Rafael me llevó aparte a un rincón tranquilo. Mariana, necesitamos discutir los siguientes pasos legales. Asentí, todavía sintiéndome surreal, como si estuviera viéndome a mí misma desde fuera de mi cuerpo. Legalmente, tienes varias opciones. Habló en voz baja para que solo yo escuchara. Podrías exigir el desalojo inmediato. Dadas las circunstancias, tu abuela apoyaría cualquier cosa que decidas. Miré a través del cuarto hacia mis padres. Mi padre se había derrumbado en una silla, la cabeza entre las manos. Mi madre estaba congelada junto a la ventana, rímel corriendo por su cara. Valeria había desaparecido, probablemente afuera lamentando su Mercedes condenada. Se veían destrozados, rotos, humillados. Parte de mí, una parte pequeña y herida, quería girar el cuchillo más profundo. Hacerlo sentir cada onza del dolor que me habían causado durante 27 años de invisibilidad y desprecio. Pero esa no era quien yo quería ser. No era quien la abuela me había criado para ser. No quiero echarlos, dije lentamente. No inmediatamente. Rafael levantó una ceja. ¿Estás segura? Sí. Tomé un respiro profundo. Esto es lo que quiero. Los 1.800.000 pesos se devuelven en 90 días, no 30. Les daré tiempo para vender el auto y resolver las cosas. Pueden quedarse en la casa con un contrato de arrendamiento formal a renta mínima. Después de que la abuela tragué con dificultad, después de que pase, tendrán 12 meses para encontrar otro lugar donde vivir. Eso es todo. Eso es sumamente generoso, considerando todo lo que ha pasado. Tal vez. Encontré sus ojos. Pero no estoy haciendo esto para castigarlos. Lo estoy haciendo porque es lo correcto. Y porque me niego a convertirme en el tipo de persona que ellos son. Rafael me estudió por un largo momento. Entonces asintió, un toque de respeto genuino en su expresión.
Tu abuela dijo que responderías exactamente de esta manera. Está muy orgullosa de ti, Mariana. Lo sé. Mi voz se quebró. Sé que lo está. El acuerdo fue redactado ahí mismo sobre la mesa del comedor, presenciado por la tía Esperanza y dos de los invitados restantes. Mi padre firmó sin mirarme a los ojos. La mano de mi madre temblaba tanto que apenas podía sostener la pluma. Ninguno de los dos dijo una sola palabra. Para cuando la última firma estaba en su lugar, la casa se había vaciado completamente. El señor Mendoza y Sebastián se habían ido sin despedirse. Después me enteraría de que Sebastián había manejado lejos mientras Valeria todavía estaba afuera llorando junto al auto. El pastel de cumpleaños quedó intacto sobre la mesa. El letrero colgaba tristemente sobre el zaguán. La tía Esperanza me abrazó fuerte antes de irse. Hiciste lo correcto, mi amor. Rosa estaría tan orgullosa. Ella está orgullosa, dije suavemente. Hablé con ella esta mañana. Como en respuesta, mi celular vibró. Una videollamada del número del hospicio. Contesté caminando hacia la esquina vacía de la sala donde el piano solía estar. Su rostro apareció en la pantalla, pálido pero en paz. La enfermera Carolina era visible en el fondo, sonriendo. Mi niña valiente. La voz de la abuela era débil pero cálida. ¿Cómo te sientes? Aterrada, admití, y aliviada, y triste, todo al mismo tiempo. Así es como se siente el coraje, mi amor. Nunca es cómodo. No los eché. Les di tiempo. Lo sé. Rafael me mandó mensaje. Sus ojos brillaron con lágrimas sin derramar. Eres mejor persona de lo que ellos merecen, Mariana, pero por eso te escogí. Presioné mi mano contra la pantalla, deseando poder sostener su mano en cambio. Gracias, abuela, por todo, por protegerme. No me agradezcas. Sonrió, pero estaba teñido de tristeza. Solo vive bien. Toca música. Sé feliz. Así es como me agradeces. Lo haré. Sé que lo harás, mi amor. Cerró los ojos. Sé que lo harás. Sé que muchos de ustedes probablemente están pensando, ¿y eso es todo? ¿Tus padres cambiaron? La respuesta honesta es complicada. No todas las historias tienen un final perfecto, pero cada historia tiene una lección. La primera semana después de la fiesta fue puro caos. Las noticias viajan rápido en círculos sociales pequeños y exclusivos, y la historia de lo que pasó en el cumpleaños 60 de Beatriz Solís se propagó como incendio. Los socios de negocios de mi padre de repente se volvieron no disponibles para reuniones. Viejos amigos dejaron de devolver llamadas. El señor Mendoza formalmente se retiró de la empresa conjunta que habían estado planeando. Cuando mi padre exigió una explicación, la respuesta fue fría y devastadora. No puedo hacer negocios con alguien en quien no puedo confiar, Mateo. Si engañaste a tu propia madre, ¿qué me harías a mí como socio? El trato habría valido más de 4.000 de pesos. Desapareció en un instante. Valeria tuvo que devolver la BMW. El concesionario solo le ofreció $1.500.000, 300.000 pesos menos de lo que mis padres habían pagado. Ella gritó al vendedor durante 20 minutos antes de finalmente firmar el papeleo. Sebastián terminó con ella 3 días después por mensaje de texto. Mi familia cree que es mejor si tomamos algo de tiempo separados. Traducción: no querían nada que ver con el drama de la familia Solís. Mi hermana, que siempre había sido la niña de oro, se encontró de repente completamente ordinaria, sin auto, sin novio rico, sin estatus especial. Tuvo que pedir prestado el Honda viejo de mi madre para llegar a entrevistas de trabajo. Yo no me regodeé, no me acerqué. Simplemente seguí con mi vida, enseñando música a mis estudiantes, visitando a mi abuela cada tarde. Pero estaría mintiendo si dijera que no había cierta satisfacción silenciosa en ver cómo las fachadas se derrumbaban. Mi padre había pasado años midiendo el éxito en apariencias: la casa, el auto, las conexiones correctas. Ahora estaba aprendiendo que nada de eso había sido real jamás. La fundación sobre la que había construido toda su identidad era prestada. Y las cosas prestadas siempre tienen que ser devueltas. 3 semanas después de la fiesta,
El hospicio me llamó a las 6 de la mañana. «Deberías venir ahora», dijo la enfermera gentilmente. «Está pidiendo por ti». Manejé más rápido de lo que debía, mi corazón latiendo todo el camino. El cuarto de mi abuela estaba tranquilo cuando llegué. La luz de la mañana se filtraba a través de las cortinas, proyectando sombras doradas suaves a través de su cama. Su respiración era superficial, su rostro fino como papel, pero sus ojos estaban abiertos, y cuando me vio, sonrió. Mi Mariana. Su voz era apenas un susurro. «Ven, siéntate conmigo». Tomé su mano. Se sentía tan frágil como sostener un pájaro. «Tengo algo que decirte», dijo lentamente. «Algo que debí haber dicho hace años». «¿Qué es, abuela?» «Lo siento», parpadeé confundida. «¿Sientes qué?» «Por no actuar antes». Una lágrima se deslizó por su mejilla. Observé cómo te trataban año tras año. Seguí esperando que Mateo cambiara, que Beatriz viera tu valor. Hice excusas porque no quería creer que mi propio hijo podía ser así. Se interrumpió. «No es tu culpa», dije, mis propias lágrimas cayendo ahora. «No es tu culpa, tal vez no completamente. Pero pude haber hecho más. Pude haberte protegido antes en lugar de esperar hasta que estuviera muriendo». Apretó mi mano débilmente. «Lo siento, mi amor. Merecías algo mejor. Me diste todo lo que importa», dije ferozmente. «Música, amor, el conocimiento de que yo valía algo. Eso es más de lo que ellos me dieron jamás». Sonrió, y por un momento se veía como la abuela que recordaba de la infancia. Fuerte, radiante, llena de vida. «Estoy tan orgullosa de ti, Mariana. Tienes un buen corazón. Pero finalmente aprendiste a protegerlo. Tú me enseñaste eso. Entonces hice algo bien». Sus ojos se cerraron, el agotamiento finalmente ganando. «Estoy cansada ahora, mi niña. Quédate conmigo. Siempre, abuela». Doña Rosa falleció esa tarde, en paz, con mi mano sosteniendo la suya. El funeral se llevó a cabo 5 días después en la pequeña iglesia a la que había asistido durante 50 años en Cuernavaca. Por sus deseos fue simple, sin flores elaboradas, sin despliegues ostentosos. Solo música, memorias y las personas que verdaderamente la amaron. Toqué el piano durante el servicio, no el playel que se había ido, sino un piano vertical modesto que la iglesia había tenido durante décadas. Toqué el nocturno en mi bemol mayor de Chopin, la primera pieza que mi abuela me enseñó. La iglesia estaba medio llena. La tía Esperanza estaba en la primera fila, pañuelos apretados en su mano. Las amigas de la abuela de sus días como concertista llenaban varios bancos. Mujeres de cabello blanco que recordaban cuando Rosa Méndez de Solís había sido un nombre que significaba algo en el mundo de la música clásica mexicana. Mis padres se sentaron hasta atrás. No se acercaron a mí antes del servicio, ni durante ni después. Mi madre usaba lentes oscuros que escondían sus ojos. Mi padre miraba directo al frente como un hombre asistiendo a su propia sentencia. Valeria no estaba ahí en absoluto. «Demasiado frágil emocionalmente», explicó mi madre a alguien que preguntó. Entregué el elogio. Hablé sobre la música de mi abuela, su sabiduría, su fuerza silenciosa. Hablé sobre cómo me enseñó que el amor no se trata de grandes gestos. Se trata de aparecer día tras día y elegir ver a alguien por quien realmente es. No mencioné el drama. El funeral no era el lugar. Después del servicio, mi padre comenzó a caminar hacia mí. Lo vi dudar, dar un paso, luego detenerse cuando mi madre agarró su brazo y lo jaló hacia atrás. Nunca logró cruzar el cuarto. Tal vez quería disculparse. Tal vez no. Nunca lo sabré. Pero ya había hecho las paces con el hecho de que algunas disculpas nunca llegan. Y algunas ya no se necesitan. 6 meses después me mudé a la hacienda de mi abuela. Se sentía extraño al principio, caminar por cuartos llenos con su presencia, dormir en el cuarto de huéspedes que había conocido desde la infancia. Pero lentamente comenzó a sentirse como hogar, como el lugar donde siempre debí estar. Usé parte del dinero devuelto para comprar un piano nuevo.
no un Playel. Esos cuestan mucho más de 1.800.000 pesos. Pero un hermoso Yamaha de cola que llenó la esquina donde el piano de mi abuela había estado una vez. Diferente, pero significativo a su manera. Un nuevo comienzo. Comencé a dar clases privadas los fines de semana. Mi primera estudiante fue Sofía, la nieta de la tía Esperanza. 8 años, ojos brillantes, con la misma energía impaciente que yo había tenido a su edad. Cuando tocó su primera escala completa sin errores, lloré. Mis padres se mudaron 2 meses después de la muerte de mi abuela. No esperaron los 12 meses completos que les había ofrecido. Dijeron que no podían vivir en un lugar con tantos recuerdos dolorosos. Creo que simplemente no podían soportar el recordatorio de lo que habían perdido. Compraron un condominio pequeño en Coyoacán. El negocio de mi padre estaba luchando, reducido a la mitad de su tamaño anterior. Mi madre se unió a un club social diferente, uno donde la gente no conocía la historia de la familia. No hablamos. No por enojo exactamente, solo distancia. Algunos vacíos son demasiado anchos para cruzar, pero no estaba amargada. La amargura agota. Y yo tenía una vida que construir. En las tardes me sentaba al piano y tocaba hasta que las estrellas salían. A veces Chopin, a veces Bach. A veces solo melodías improvisadas que no iban a ningún lado, y a todos lados al mismo tiempo. La presencia de mi abuela permanecía en esos momentos. En el olor a lavanda del jardín que ella plantó, en el crujido de los pisos viejos de madera, en la manera en que la luz caía a través de las ventanas coloniales al atardecer. Se había ido, pero estaba en todas partes, y yo, finalmente, era libre. 8 meses después del funeral, mi teléfono sonó. Era Valeria. Miré la pantalla durante 3 timbrazos antes de contestar. Mari. Su voz sonaba diferente, más pequeña, menos segura. Valeria. El silencio se extendió entre nosotras. 27 años de hermandad reducidos a pausas incómodas. No estoy llamando para pedir nada, dijo finalmente. Solo quería decir algo. Está bien. He estado pensando mucho sobre todo lo que pasó, sobre cómo actué. Tomó un respiro tembloroso. Estaba tan enojada al principio. Contigo, con la abuela, con todos. Pensé que me habías robado algo. Y ahora otra pausa. Ahora estoy trabajando en una agencia de marketing, nivel de entrada. Tomo el transporte público porque no puedo pagar un auto. Y comencé a ir a terapia. No respondí, solo escuché. Mi terapeuta dice que tengo mucho que desempacar sobre mamá y papá, sobre cómo me criaron, sobre por qué pensé que merecía todo sin ganármelo. Se rió, pero sonó hueco. Resulta que ser la favorita no es realmente un regalo, es una trampa. Me da gusto que estés trabajando en eso, dije. No te estoy pidiendo que me perdones. Su voz se quebró. No merezco eso. Solo quería que supieras que ahora entiendo por qué hiciste lo que hiciste. ¿Por qué la abuela hizo lo que hizo? La abuela también te amaba, Valeria, solo que no podía recompensar un comportamiento que lastimaba a otras personas. Lo sé, un sollozo. Lo sé ahora. Nos quedamos en silencio por un momento. Si alguna vez quieres hablar, dije lentamente, estoy dispuesta a escuchar. Pero la confianza toma tiempo en reconstruirse. Entiendo. Bien. Colgamos sin decirnos adiós. No por frialdad, sino porque ninguna de las dos sabía cómo. Algunas puertas una vez cerradas se abren lentamente, pero aún pueden abrirse. Tal vez, algún día. Es primavera ahora, 1 año completo desde que mi abuela entró a cuidados paliativos. Esta noche me siento frente a mi piano mientras el sol se pone sobre los jardines. Las ventanas están abiertas y una brisa cálida trae el aroma de jazmín y pasto recién cortado. Toco el nocturno favorito de mi abuela, el que ella tocó en su último concierto hace 20 años. Las notas flotan a través de la casa vacía, llenando el silencio con algo más suave que palabras. Pienso en todo lo que ha pasado, la traición, la revelación, los límites que nunca pensé que tendría el coraje de establecer. Pienso en mi abuela, su fuerza, su paciencia, su determinación silenciosa de protegerme incluso cuando no sabía
que necesitaba protección. Pienso en mis padres en su pequeño condominio, reconstruyendo una vida que nunca será lo que imaginaron. En Valeria tomando el transporte público, aprendiendo por primera vez lo que significa ganarse algo. No los odio. El odio toma demasiada energía, pero tampoco los necesito más. Y esa es una forma de libertad que nunca esperé encontrar. El nocturno termina. Las notas finales cuelgan en el aire, luego se desvanecen en el silencio de la tarde. Miro la fotografía de mi abuela sobre el piano. Ella a los 60 años, radiante, sus dedos suspendidos sobre las teclas del playel que nunca volveré a tocar. «Estoy bien, abuela», susurro. Estoy más que bien. En algún lugar me gusta pensar que ella me escucha. Cierro la tapa del piano, me pongo de pie y camino hacia la ventana. Las estrellas apenas están comenzando a emerger. Puntos de luz en el cielo que se oscurece. No tengo el piano original. No tengo la familia que pensé que tenía. Pero tengo algo mejor. Me tengo a mí misma. Tengo límites. Tengo una vida construida sobre verdad en lugar de silencio. Y ese es el verdadero legado que mi abuela me dejó. Si te gustó esta historia, haz clic en suscríbete y cuéntame en los comentarios qué parte te impresionó. Mañana hay más. Nos vemos allí. Esta narrativa tiene como único propósito inspirar reflexión sobre las relaciones familiares, la importancia de la honestidad emocional, el perdón y el valor del tiempo. No debe interpretarse como consejo médico, psicológico o de ningún otro tipo profesional. Si estás enfrentando una enfermedad grave, conflictos familiares o situaciones emocionales difíciles, busca el apoyo de profesionales cualificados como médicos, terapeutas o consejeros. Este contenido es apto para todo público y cumple con las